de que a veces seguimos trabajando de forma muy integral, pero nos hemos dado cuenta que han habido lagunas en algunos ministerios. Vamos a hablar un tema, voy a compartir un tema que lo he titulado prioridades o mis prioridades. Dale, Diego. El texto que tengo ahí no es el texto base, pero es más o menos para que nos encarrile a lo que vamos a hacer, ¿no? O a lo que vamos a compartir. El texto que vamos a trabajar en esta mañana es en Isaías. Pero este texto creo que para usted y para mí nos es muy familiar. Es más, ese texto usted y yo lo podemos decir de memoria, ¿o no? Mateo 6:33, ¿sí o no? 6:33, lo sabemos de memoria. Yo quise ponérselo acá, no porque es el texto que vamos a trabajar, sino porque es un texto que en realidad nos tiene que entregar algo en esta mañana, porque siempre entrega la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y ese texto cuando nos dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido, todas las cosas son añadidas. Y el versículo 34 quise ponerlo ahí porque la verdad es algo que está llenando o llevando más bien el corazón de los hijos y las hijas de Dios a la preocupación. Y él dice, el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Y yo quiero dejarle un momentico ahí para que usted por lo menos piense algo de lo que usted está haciendo, y por lo menos esa palabra en la parte de encima, en la parte superior, es prioridades. Prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades el día de hoy? ¿Qué es lo que yo tengo como prioridad? Sería muy fácil para mí y más para usted, donde yo le pregunte, ¿cuál es tu prioridad hoy? Sencillo, Dios. Eso no hay duda. Aquí usted me dice eso, pero en la práctica vamos a ver si usted en realidad sí es que Dios es su prioridad. Vamos a ver si usted puede identificarse con algunas cosas en esta mañana. Muy fácil para usted dar respuesta a esa pregunta: ¿cuál es tu prioridad? Y usted me puede decir hasta ese texto de memoria, porque seguro ustedes lo saben. Pero vamos a mirar en realidad la prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Y ahí puse una nota, yo quise pasarles una información ahí en esas notas. Es que usted de pronto lo va a ver que está como muy llena, pero en realidad quise poner algunas noticas ahí que me parecen muy importantes. Y es porque todo cristiano, usted y yo, tenemos una gran responsabilidad, y es muy grande delante de Dios. Cada día que pasa debemos ir priorizando cosas en nuestra vida. No es como esa frase que usted y yo sabemos, no es de más a menos, sino de menos a más. Cuando usted empieza la vida cristiana, usted no empieza, o algunos que empiezan de más disparados caen fácilmente, pero sí a la medida que va pasando el tiempo en el Señor, y esto es responsabilidad de todos, es que usted debe ir priorizando, debe ir poniendo prioridad. Mire, esto es primero. Y cuando usted se encuentra con un texto como el anterior, usted debe, primero que todo, más que aprenderlo, es cómo lo vivo.
Es como en medio de mis ocupaciones, en medio de todo lo que el mundo me está demandando a mí, cómo me está metiendo allí. En realidad yo puedo hacer o definirme en lo que agrada a Dios. Usted quizá puede pensar y me puede decir: pastor, pero es que yo necesito trabajar porque es mi tarea, porque es mi responsabilidad, porque tengo mis hijos, porque soy sea cabeza de familia, porque yo tengo unas responsabilidades y tengo que trabajar, y Dios me entiende. Sí, seguro Dios te comprende, seguro. Lo que no comprende el Señor es que te ocupes tan demasiado que Dios pase a un tercer o cuarto lugar, ni siquiera un segundo. Pero eso no va conmigo. Vamos a ver si va contigo o no. Dale, Diego. El texto que vamos a estudiar es precisamente ese, Isaías. Déjalo ahí. Y mira, antes de leer el pasaje, solo 2 versículos. Estoy convencido de que uno de los factores que están paralizando la iglesia son las múltiples ocupaciones. El día de hoy han surgido muchos distractores, unos porque arrojan ingresos, otros porque entretienen, como los famosos hobby, otros porque entretienen. Pero está bien que te entretengas, está bien que tengas un hobby, pero no en demasiado, a tal punto que alcance a superar a Dios. Este texto de Isaías, vamos a leerlo, 55. Uno y 2, solo esos 2 textos. Dice: muy bien, por honrar al Señor, cuando leemos la palabra y sobre todo el texto central, cuando usted puede ponerse de pie y honrar su palabra, decimos: todos los sedientos vengan a las aguas, no al agua, a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario o su trabajo en lo que no sacia? Y la última parte de ese versículo 2: escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la grosura, dice ahí, en abundancia. Hasta ahí, ocupe su asiento. Vamos a trabajar algunas palabritas. Ahí le puse algunas noticas que me pareció importante, pero son palabras que la Biblia nos está manifestando como sedientos, como las aguas. Por eso dice hincapié ahí, está en plural, aguas, no agua, plural. Y ahí en ese texto pues quise poner una notica. Dale, Diego. Ahí está, sedientos, que es una expresión que encierra un profundo sentido de necesidad. Más de esto, es un reconocimiento de que no hay otro lugar donde pueda ser saciado. Y ese texto no lo vamos a leer allá, pero es el texto donde es las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Ese es el texto. Entonces, reconocimiento de que no hay otro lugar donde pueda ser saciado. Eso es lo que Dios está hablando a través del profeta Isaías. Pero más de esto, cuando habla de las aguas, es el Señor quien
o más bien Isaías quien está enfatizando. Bueno, Dios a través del profeta está haciendo un énfasis. Y puse ahí, dale. Ahí en ese texto, Isaías, y se da unas vueltecitas ahí atrás de la página, ahí en la misma Isaías. Y quisiera que esos textos también nos ayudaran un poco a comprender ese tema de las aguas, la abundancia que habla allí, el 43:20. Y dice: me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas, otra vez, aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Usted cree que usted hace parte de su pueblo escogido? A eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Y el 44:3 dice, ahí en la misma hoja, dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, con mayúscula, sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Hermano, esta es una promesa tremenda. La posteridad, a los descendientes. Pero esto siempre y cuando usted tenga prioridad que no se negocia, y la prioridad es Dios. Mire, se lo voy a hablar desde mi propia vida. Siento una gran responsabilidad con mis hijos, aunque ya estén casados. Pero ellos me siguen viendo, ellos me siguen mirando. Y yo quiero que estas promesas no solamente me cobijen a mí, sino que cobijen mis hijos, pero también que cobijen mis nietos. Y si Dios me permite, mis bisnietos. Pero que Dios, que esta promesa se haga real en nosotros. Pero para esto, mi descendencia y mi posteridad siempre tiene que verme definido, plantado, raíces profundas, no superficiales. Y eso se requiere poder estar tan conectado con Dios que sepa en todos los espacios y los ambientes quién soy. Pero además, el texto también nos presenta otra palabra y nos dice, yo solo rescaté algunas, y es vino y leche. ¿Quién quiere eso? Vino y leche. No vino para volverse a embriagar como antes. No, vino y leche, ese no es el que habla. Aunque muchos prefieren en algunas ocasiones el vino, la leche, el pan del engaño. Y esa es la queja de Dios a través del profeta. Y ese vino y leche es una progresión, es una constante, es de siempre. Se refiere a satisfacción, abundancia y prosperidad. Eso significa esa palabra. Pero además dice pan, que significa pan de apariencia o de engaño, y no el pan de vida que Dios nos ofrece. Por eso el texto está diciendo, ¿por qué gastáis? ¿Por qué? ¿Por qué estás invirtiendo en esto, en aquello? ¿Por qué estás comprando lo que no se debe? Ese es el pan del engaño, que lamentablemente el tiempo del profeta Isaías era lo que se veía, pero el tiempo de hoy no es ajeno a ese tiempo.
Si hoy bien usted y yo tenemos muchos avances en la tecnología, que hoy todo lo vemos más recreado, no a blanco y negro como le tocó al tiempo del profeta Isaías, hoy lo vemos más recreado, está más pintado todo, más bonito todo, pues no escapa de que nosotros seamos tentados a a comprar el pan del engaño, el pan de la apariencia, el pan que nos lleva precisamente a compararnos con quien no debemos. Yo debo estar en el nivel más alto que el que no ama a Dios, porque yo amo a Dios y yo no debo estar menos que el de afuera que tiene casa, carro y beca. Yo soy un hijo de Dios, yo no puedo estar, no, cuidado con eso. Usted y yo no estamos llamados a estar comparándonos con la gente de afuera. Si tiene, no es problema nuestro. ¿Cómo? No es problema nuestro. Lo que usted y yo debemos ser conscientes es que Dios tiene promesas para sus hijos y promesas es que Él no nos va a faltar. Porque Él siempre está. Él siempre está y sobre todo para aquellos que confiamos en Él y que estamos descansando en Él. Dale, Diego. Una frasecita ahí que puse, un párrafo más o menos como de contexto. Y es que Isaías está diciendo al pueblo es que se aparten de las influencias mundanas o babilónicas para que puedan gozar del alimento espiritual que le ofrece su Dios. El profeta está seguramente pensando en todas las angustias, necesidades que el pueblo está pasando y cómo intentan hacer algo para saciarse. ¿Cierto? Nada raro a lo que usted y yo en algunas ocasiones nos vemos tentados y en algunos momentos de la vida donde necesitamos algo, que suplir algo. Y no vemos, ni siquiera nos acordamos que tenemos a alguien con quien conectarnos verticalmente y poder decirle al Señor, esto y esto, Señor, está pasando. Aunque el Señor ya lo sabe, pero el Señor quiere que tengamos esa relación vertical. Y más bien vemos con mayor facilidad la relación horizontal. Y entonces nos damos cuenta, la mingo me fía porque confía en mí. ¿No? Y vemos al que está en aquel lado, en aquel, no, ese porque sabe que yo pago y se me va. Nos olvidamos de lo vertical por lo horizontal. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Isaías. Y por eso Dios da esta palabra allí. Comprá sin dinero. La vida abundante que el Señor ofrece no tiene precio. Y hay algunas cosas que podrían llamarse paradojas ahí en ese texto. Porque nosotros fuimos comprados más por precio, pagado, no por nosotros mismos, sino por precio de sangre, y fue el Señor. Más bien poder recordar y reflexionar en lo siguiente. Déjalo ahí, no te vas a adelantar mucho, ahí está bien, no hay problema. Y es que el Evangelio de Juan nos dice precisamente lo que les acabo de decir. Juan 6:35, ahí no está. Y dice que Jesús hizo la misma identificación de venir y comer. Y cuando dice el que a mí viene, en otras palabras, más bien el texto completo dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
¿Cómo se complementa el antiguo, los hombres de atrás, los hombres de antaño, con Jesús? Y cómo Jesús expresa estas palabras. Pero usted y yo a veces hacemos caso omiso al llamado de Dios. Y el cristiano, muchas personas al interior de la iglesia les parece que la iglesia es buena, que la iglesia tiene en realidad muchas cosas que nos hacen llegar. La gente es cálida, la gente es buena, la gente es chévere. Es más, es la iglesia el lugar donde puedo recibir más abrazos que en cualquier lugar. La iglesia es alabanza, es inspiradora, es bonita. Las letras de esas canciones, sí. Algunos dicen el pastor hasta chévere es. No. Y todas esas cosas las manejamos, pero eso no es el propósito de estar en la iglesia o de ser cristiano, de tener el rótulo de cristiano. El cristiano tiene que ser, en realidad, tener más que un rótulo, es tener un sello. Y es un sello que se muestra a través de las dificultades, de las adversidades. Por ejemplo, ese testimonio de Berta ahorita. ¿A usted no lo bendice una mujer decir, mira, yo en este momento tengo cáncer? Eso es devastador. Eso es devastador para una persona. Pero los momentos difíciles que ella ha vivido. Pero hoy pararse acá y agradecer a Dios y confiar y refugiarse en el Señor, hermano, es un testimonio que hay que valorar. No es agradecer un cristiano que agradezca a Dios solo en los momentos de bendición, en los momentos donde hay provisión. Yo soy un hombre agradecido, Dios ha sido bueno conmigo, ¿sí? Y en la adversidad también mantienes ese ánimo y también le das gracias a Dios. O tratas de justificarte en que tengo que trabajar día y noche. Dios me entiende. Tengo que trabajar de sol a sol, de domingo a domingo. Porque tengo unas responsabilidades, porque tengo unas necesidades, porque tengo. Y ese cristiano, hermano, empieza a debilitarse lentamente. Pero esto lo tengo ahí más adelantico. Miren, le quiero llevar a las siguientes reflexiones. No, déjala ahí, vamos de a uno para que vamos, no de mi adelante ni de mi atrás. Listo. Dice, en ocasiones vivimos y hacemos lo contrario, aunque nos parezca que es correcto. ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Se identifica? Comprar sin dinero. Esto le da realce a los dos hechos que se revisten de su gracia. Es la unión de lo seguro con lo inmerecido. Usted y yo no merecemos tanto, pero lo de Dios es seguro, es veraz. Y por eso el Señor, hay muchos pasajes en la Biblia. Hay uno que nos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda o el oportuno socorro. Usted y yo podemos tener sed, pero ¿de qué? De envidia, de adquirir lo que se quiere, cueste lo que cueste.
Y ahí es donde ahorita les decía algunas palabras al respecto. Usted y yo no estamos llamados a compararnos con la gente de afuera. Yo creo que usted, cuando Dios toma una decisión con nosotros, usted me va a recordar por algunas cosas que yo soy reiterativo. El cristiano tiene que vivir con dos, entre muchas, pero dos consignas que deben ser claras. El que sabe como si nada supiera, y el que tiene como si nada tuviera. Pero hay cristianos que caen en esto, en querer compararse, en que si aquel tiene, yo también. Si el del mundo, si el mundano tiene, ¿por qué yo no, si yo soy un hijo de Dios? Y se endeudan, se meten en lo que no se deben, y eso les amarga la vida. Y una vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios al interior de la iglesia y llena de amargura, no se ve bien. No es la tonalidad que quiere el Señor en su iglesia. No son los matices que Dios está buscando para la iglesia, sino hombres y mujeres que en medio de todo experimenten la fe. Experimenten lo que es tener una necesidad y poder descansar en Él. Y Señor, de aquí no me voy a quedarme acá. Y yo no voy a mover nada, Señor. Y voy a confiar en tu provisión. Para que usted vea la manera en que Dios puede obrar. Y ahí es donde una persona puede crecer. Y el cristiano, ese que estaba caminando superficialmente, se va sintiendo firme. Porque sabe que es fe. Pero hay mucha gente en la iglesia que han escuchado mucho de fe, pero no han experimentado el tema de la fe. A través de las dificultades, a través de muchas cosas, la fe se hace real cuando hay un hombre y una mujer que confía en Él. Dale, Diego. Queremos abundancia. Queremos vino y leche, cueste lo que cueste. Al fin tengo, porque trabajo de domingo a domingo. Pero amados, tengo que decirles que estas cosas serán momentáneas. Será por un tiempo no muy largo. Porque hay quien ha caído, hay quien ha llegado a estar en la mesa con el Señor, a disfrutar de sus bendiciones, y luego cuando aborta todo esto y se empieza a inclinar por esto, todo esto será desgaste. Pero al fin se cumplirá una palabra que Dios nos dice a través de Salomón. A través de Salomón. Pero antes de presentarles ese texto, que ahí se los tengo, les quiero llevar también a la siguiente reflexión, adicionando a ese punto. Y es que pasamos horas, hasta días y días de nuestro tiempo, esforzándonos y trabajando en lo que sabemos y podemos hacer. Todo ello con el principal propósito de tener lo necesario y suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. Sin embargo, siendo esto justo y conveniente, terminamos muchas veces siendo esclavos de lo material, lo físico y perecedero. Todo por caer en el gran error de enfocarnos o poner nuestra mirada solo en ello. Es el tiempo de cuidarnos más. La muerte espiritual, mire eso, lo que le ha pasado seguramente a mucha gente muy cercana. La persona no se descarría y no se aparta de Dios porque cayó en un pecado que fue
evidente ante muchas personas o ante la iglesia. Aunque de todo ello, Dios nos perdona. Pero hay personas que aún están en la iglesia y están apartadas. O van muriendo lentamente. Y por eso quise poner esa notica ahí. La muerte espiritual se hace lenta, gradual, hasta que al fin se hace notoria ante Dios y los demás. Es como algún día que yo escuché que hay personas que les encanta conseguirse en un carro viejo. Y dicen que un carro viejo es una muerte lenta, pero segura. Está hablando el Señor. Mire este texto. Ya que la Biblia nos está siempre advirtiendo por muchos lugares. Y Salomón dice, vanidad de vanidades. Dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Mire lo reiterativo que es en ese texto. Pero dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. ¿De qué nos sirve trabajar y trabajar cuando no solamente la muerte espiritual está pasando en nosotros, aunque estemos en la iglesia, sino que está matando a los hijos, está matando a mi generación? Yo, por ejemplo, algún día pensé, la hija mía, la del medio, con talentos que tiene, y ella, pero Gina debiera de atreverse a esto o aquello. Y hace un tiempo atrás yo la estoy viendo muy empoderada. Y la estoy viendo atreverse a pararse acá, a dirigir una alabanza, a hacer otras cosas en los mismos jóvenes. Igualmente a Verónica. Pues Daniel, ese antes hay que frenarlo. Pero los veo ahí y yo digo, pues puede ser. Puede ser que en lo que ellos han visto en mí es que de pronto no me han visto fluctuar, o que yo estoy tratando de meterme en otras cosas para vivir mejor, en comillas, vivir mejor, porque entre más gano, puedo vivir mejor. ¿Será que entre yo más gane plata, vivo mejor? Pues la respuesta más rápida, claro, si todo es plata. Pero yo he escuchado por ahí que dice que hay gente tan pobre que no tienen sino plata. Y si usted se gana 10 millones, 10 se gasta. ¿Sí o no? Y si se gana 2 se gasta. Pero el que aprende a vivir con lo mucho, nos dice el Señor, y por eso es que ahora, porque es que yo no puedo dejar esto suelto. Entonces como cristianos estamos llamados a vivir limitados, a vivir ahí con tal de que tengamos el arrocito ahí, con la salsita ahí como para darle color. Es suficiente y debo estar feliz. Mi amado, eso es lo que la Biblia no está diciendo eso. La Biblia nos está hablando que un hombre, que una mujer, cuando se ajusta a su palabra, confía en él, hay la promesa. O si no, pues mire que dice, si le estoy mintiendo, ¿qué dice Josué? Y creo que usted se lo sabe en memoria también, 1:8.
Y dice, no se aparte de ti este libro, no se aparte. Este libro de la ley. Pero el texto al final dice de prosperidad, porque tu camino será próspero. Y próspero es integral. Es que usted es mejor ir de menos a más. Vuelvo a la introducción, de menos a más. Y que usted sepa que usted sabe administrar 100 pesos para cuando le toque administrar 1000, también sepa cómo hace. El que tiene como si nada tuviera. Dale, Diego. Debemos de tener un equilibrio integralmente. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Mire cómo está usted, por lo menos en estas áreas. Dale, Diego. ¿Cómo está el tiempo en familia? Usted con su familia, mire cómo se debilita una familia espiritualmente. Cuando el hombre de la casa está trabajando supuestamente para darle más comodidad a sus hijos, está descuidando el tiempo valioso de familia. Lo está poniendo en jaque. Ya no hay tiempo para la familia, pero lo importante es que hay comida y muy bueno, aleluya. Gracias a Dios. Es así como cuando usted y yo tenemos el concepto de la televisión. Estamos viendo una película como familia. ¡Qué bueno! La televisión reúne, pero no une. Pero si estamos juntos viendo una película, sí, no es que se peque con eso. Pero ojo, no puede pasarse de película en película y decir, estamos unidos como familia. ¿Será que su hijo no quiere un chococono? ¿Será que su hijo no quiere otro espacio? De más que sí. Dale, Diego. Tiempo para mi trabajo. Mire, yo quiero ser muy reiterativo en este tema, es porque el trabajo tiene su tiempo. Y yo aprendí desde que trabajaba en algunos lugares, no es por chicanear, no, eso no lo va, pero la verdad es esa. Cuando yo trabajaba en algunas empresas que trabajé, yo nunca fui conforme con lo que hacía. Yo siempre quise estar ahí, pero aprender lo que se tenía que aprender en la empresa. Yo me interesaba en todo. Y la verdad, donde trabajé siempre estuve destacado como trabajador, sin ser lambón. Eso es otra cosa diferente. Pero no, porque hay gente que le gusta, se pasa. Yo no, en Betuna los zapatos y todo el patrón. Pero si usted se destaca y es una persona responsable en su trabajo de lunes, viernes o lunes, sábado, ¿por qué lo tienen que agendar un domingo? Es que hay mucho trabajo. Sí, está bien, no hay problema un domingo. Pero que usted lo cojan de domingo a domingo. Yo siempre puse mis cosas muy claras, pues en lo personal. Qué pena. Pero yo he hecho mi trabajo responsablemente en la semana. Yo los domingos no. Yo el domingo me voy para la iglesia con mi familia y disfruto la tarde con mi familia. Y en esos días les manifiesto porque yo le dije a Daniel por aquí está Daniel. Menos mal, ahí hablemos de él. Entonces,
Daniel, yo le dije, Daniel, tenga cuidado. El enemigo obra de muchas maneras y te va sacando de la ruta. Porque usted hace un buen trabajo. Entonces necesitamos domingo, días de fiesta, y puede trabajar de noche. Así es. Somos tan valorados por el ejemplo, el testimonio, por la responsabilidad, que si usted puede trabajar día y noche, yo se lo agradezco. Y mire que le va bien. Pero ¿cómo te va bien? En tu familia y en todo lo que debes crecer integralmente. Dale, Diego. Y el tiempo de Dios no se negocia. El tiempo de Dios no se pone en jaque. Pregunto de nuevo. Estabas pensando al inicio y me respondías, Dios es mi prioridad. Seguro. ¿Seguro Dios es tu prioridad? ¿O te identificas con algo así? Una frase de alguien es, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Mis hermanos, esto de beber, comer, es reiterativo en la palabra de Dios, siendo en el Antiguo como en el Nuevo. En el Nuevo, creo que ahí está un texto, dale, Diego. Ahí está. Mire lo que dice este texto en el capítulo 4. El capítulo 4 de Juan le está hablando con una mujer, es la mujer samaritana. Y mira, Jesús también es enfático en por qué estás buscando donde no se debe. Y en por qué estás tomando y comiendo donde vas a seguir teniendo la misma hambre, la misma sed. Y el Señor aquí le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Por eso Isaías le enfatizaba ahorita en plural, aguas, abundancia. Eso es lo que Dios trae para sus hijos. Pero el agua, dice Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En otras palabras, inagotable. Pero a nosotros nos preocupa muchas cosas materiales, y no es que se peque con ello, es el desenfreno en que van muchas personas por querer tener eso, en querer tener lo que otros tienen. A menos que usted, aunque yo no sé, yo no me leí la historia, solo vi el titular. Una mujer en los Estados Unidos que dejó de tener vida social durante 5 años para hacer una fortuna de $200,000, aproximadamente unos 700 millones de pesos, para hacer supuestamente su pensión. 5 años. O sea, enciérrese 5 años. Trabaje. Yo no sé si ahorita con la metodología de trabajar en casa, 5 años sin tener vida social y se ahorró $200,000. 33 años. Pero bueno, esa no es la invitación. Usted enferma por allá. Yo no sé cómo valdría de 5 años sin tener vida social. El ser humano es creado, es diseñado precisamente a que sea social, a que comparta con otras personas. Entonces, es muy interesante, amados, que usted y yo tengamos esto muy presente. Muy presente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero por lo menos recordarle ese texto, porque quisiera que usted lo procesara, esos interrogantes.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Mi amado, se ve muy feo en un cristiano con años en la iglesia y que todavía quiera tener 60 a 80 pares de zapatos. Que todavía esté pensando en que debe de tener su closet lleno hasta más no poder. Que esté endeudándose por lado y lado con tal de mostrar que un hijo de Dios está próspero y en victoria. No, mi amado, valiente gracia uno aparentar tanto y con una llaga todo el día, como las deudas, ¿sí o no? Y que usted se acueste y le pase como al faraón, ¿sí o no? Con la plaga de las ranas. Se acostaba y rana, ¡pah! Entraba al baño, rana por toda parte, rana. Y así son las deudas. Por donde usted se meta, ay, teléfono, ay, otra vez me llamaron. Y usted, amado, no es la vida que Dios quiere. Es que estés en completa paz, sin necesidad de meterte en lo que no te debes, porque esto te va a ocasionar problemas y vas a morir lentamente. Y quiero terminar así con esta frase. La invitación que Dios nos hace es que vayamos a Él todos los que estemos sedientos. ¿Sí pudiste comprender lo que es la sed espiritual? Y la sed que la carne nos produce. Algunos tienen sed. Sí, yo tengo sed de venganza. Alguien me hizo este mal y no veo la hora de que pague. Sed de venganza, mi amado. No se ve bien en un hijo y en una hija de Dios. Usted y yo no somos quien para dar un veredicto a tal situación o para justiciar a alguien. La venganza, el Señor dice que es de Dios. Cuidado. El Señor guarde nuestro corazón de tener ese tipo de sed, de hambre. Que estemos sedientos, cansados, frustrados, desesperanzados y vacíos. Que Él, en su inagotable gracia, nos proveerá todo lo que nos falta. Y no solo a nivel espiritual, pues nuestro Dios es poderoso para saciar nuestra área emocional y también física. Termina, yo creo que ahí está. Recordando el texto inicial, el reino de Dios es primero, luego las añadiduras. No malinterpretando, cambiando las palabras. Primero las añadiduras y luego el reino de Dios. Así no la cambie. No me cambie la palabra. Ahí está. Primero el reino de Dios y luego las añadiduras. Incline su rostro y oramos al Señor. Cuando uno acaba. Ahí con tus ojitos cerrados, por lo menos te puedo decir así cuál es la prioridad que debe tener un cristiano. Número 1 es Dios. Y cuando Dios es el número 1, cuando yo me levanto, yo tengo una palabra. Así sea una frase de cajón, pero tengo una palabra de gratitud a mi Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un nuevo día. Esa es mi prioridad. Cuando estoy o me voy a enfrentar en cualquier situación durante el día, Señor, ayúdame. Señor, necesito que me asistas en esta conversación. Cuando me voy a acostar,
Le doy gracias a Dios porque me ha permitido de un día, pero también una noche que comienza o una noche que va en curso. Gracias, Señor. Es tener a Dios como mi prioridad. En segundo lugar está mi trabajo. Algunos ponen la iglesia, pero es tu trabajo que se hace responsablemente en un horario responsable. Tercer lugar, la iglesia. Es el lugar donde yo edifico. Puedo edificar mi vida, construir mi vida en el Señor, en la roca que es Cristo. Y también mi familia. Mis hijos están creciendo. Mis hijos, alguien les está enseñando la palabra de Dios. En la escuela dominical hay un profesor allí. Así que es un espacio que yo no puedo poner en jaque ni en negocio. Y cuarto, 5, 6, todo esto de ahí. Quizás tú puedes tener tu familia extendida, que es importante, que el hecho de que estés en la iglesia no significa que te olvides de ellos. Hay una familia extendida que necesitará de una visita tuya. Luego hobbies, luego algo que te guste, ver fútbol, jugar, cosas así. Pero no pueden ser prioridad. No puedes ser número uno, no puedes cambiar el orden porque esto te fractura y te va a ir matando lentamente en lo espiritual. ¿Crees que debes hacer algunos ajustes? Algunos ajustes que te van a llevar a tener una vida, a decir, tengo una vida plena en el Señor. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Una vida plena. Cuando podemos tener nuestras prioridades y que no se negocian. ¿Qué cambio debes hacer? ¿Qué ajuste debes hacer? Y la invitación es precisamente a que le pidas perdón a Dios si acaso has tratado de poner una prioridad por encima de Dios y has presentado hasta una justificación delante de Dios. No hay justificación alguna que valga la pena delante de Dios. Más bien es proceder y decirle, perdóname, Señor, perdóname, porque he tergiversado, he cambiado mis prioridades. Pero hoy puedo comprender una vez más de que la prioridad ante cualquier cosa es quien me ha salvado, quien me ha rescatado de una vida, de una condenación que estaba segura, de una vida que estaba sumergida en el reino de las tinieblas, pero que Dios con su gracia me rescató y me llevó y me trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Le parece un cambio abismal? Tremendo cambio. Tremenda bendición la que Dios nos ha dado. Pero que el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, esto nos lleva a disfrutar de unas promesas, siempre y cuando tengamos establecidas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, prioridades, prioridades, prioridades que no van a cambiar, sino que se tienen que mantener como columnas, como baluartes, pase lo que pase. Señor, te doy gracias en esta mañana por bendecir a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Quizás, Señor, alguien se identifica y puede decir, por eso me pasó esto, por eso tuve que enfrentar esto. Porque mis prioridades fueron cambiadas
porque mis prioridades fueron violentadas, porque yo lo permití. Y por eso viví lo que viví, por eso pasó lo que pasó. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Cuando uno predica, siempre la confrontación inicial es para uno, y es las prioridades. ¿Cuáles son? En realidad lo son para poder entregar una medicina, para entregar algo que dé vida a mi hermano y a mi hermana. Señor, te doy gracias por ser bueno en gran manera para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no sea de las que se vayan, sino la que quede impregnada en nuestra vida, y que asimismo sea vivida, sea practicada para tu gloria y honra, bendición nuestra, de nuestra familia, y la misma vergüenza de el enemigo que nos quiere enfrascar allí. Gracias, Señor, por hablarnos y enseñarnos hoy a tener una vida mucho más productiva, mucho más fructífera, para bien de los que están en casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.